Como siempre decimos, el cannabis no es la panacea, no todos son efectos positivos. Hemos enumerado aquellos efectos que creemos más destacables en el ámbito de los positivos y ahora vamos a pasar a la otra cara de la moneda, que son aquellos efectos que no son tan deseados y que pueden llegar a ser un poco más problemáticos. En este caso, el primero que se nos ocurre y que creemos que es bastante importante es la afectación de la memoria a corto plazo. Esto sobre todo ocurre mientras nos dura el colocón, por así decirlo, y suele desaparecer cuando se nos pasa. Si bien es cierto que aquello que hayamos pasado durante este colocón puede ser que no lo recordemos con total nitidez una vez estemos sobrios. Así que ya sabéis, si tenéis que estudiar, no os pongáis a fumar porque lo más probable es que cuando se os pase el colocón no os acordéis ni de la mitad. Pese a lo que acabamos de comentar, hay ciertos estudios científicos que avalan el hecho que si tenemos un consumo habitual, esta afectación de la memoria a corto plazo que comentábamos que solo se produce durante el colocón, se puede volver de una manera crónica. Es decir, que si eres un consumidor habitual, también te puede afectar a la memoria a largo plazo y a la capacidad de retención de aquella nueva información que percibas. Esto también se comenta que sobre todo afecta a aquellas personas que no tienen el cerebro totalmente desarrollado. Hablamos de personas menores de edad o incluso mayores de edad por debajo de los 21 años, que es hasta más o menos donde el cerebro se desarrolla. Otro efecto negativo, que no es tan grave como el anteriormente mencionado, pero que igualmente es muy molesto, es el tema de la sequedad de la boca. Todos conocemos la famosa boca chancla que se te queda después de fumar, ya que el cuerpo al final deja de producir saliva y se nos queda la boca con una sequedad que es muy poco agradable y que a veces es complicada de solucionar, aunque bebamos mucho líquido. Así que ya sabéis, si tenéis que dar algún discurso, mejor no fuméis antes porque se os va a notar la voz un poco rara. Por otra parte, también tenemos un efecto clásico que lo podemos catalogar como negativo, que sería el de los ojos rojos. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede ya que el consumo de THC, sobre todo, provoca una dilatación de los vasos sanguíneos. No en todos los consumidores, pero sí en una gran mayoría. Y esto, bueno, pues provoca el efecto que todos conocemos y que es tan delatador de los que somos consumidores. Otro efecto también curioso es la sudoración, ¿vale? Algunos usuarios reportan que al consumir sudan más. Aunque es algo que suele ir bastante relacionado con el síndrome de abstinencia, creíamos importante remarcarlo. Así que ya sabéis, si os estáis fumando un porro y empezáis a sudar como si no hubiese un mañana, no os preocupéis, no ha subido la temperatura, es cosa del consumo. Esto también es algo muy importante, ya que para aquellas personas que puedan tener ya de base algún tipo de problema cardíaco, e incluso para aquellas que no, el consumo de cannabis puede ser problemático, ya que dicho consumo altera entre 20 y 50 las pulsaciones que tenemos cada minuto. Entonces, claro, esto nos puede provocar una sensación incluso un poco de ahogo, malestar en el pecho y claro, es algo por lo que no queremos pasar. Así que bueno, como venimos diciendo, lo importante es conocerse uno mismo y si ves que consumir cannabis te provoca esto, mejor déjalo estar porque la salud es lo primero. Por otra parte, también encontraríamos la introversión. A algunos usuarios de cannabis el hecho de consumir pues hace que se encierren más en sus pensamientos, que se queden un poco más en su rincón y que, bueno, les cueste más socializar con los demás. Por ejemplo, siendo sinceros, a mí me pasa un poco eso. Es por eso que yo elijo consumir en aquellos momentos en los que no tengo que socializar en exceso, que puedo estar tranquilamente tirado en el sofá sin hacer demasiado caso a nadie. Sin embargo, como comentamos, esto depende de cada uno. Esto ya pues te tienes que conocer tú, cómo te sienta y en base a eso actuar y tomar la mejor decisión posible. Ahora vamos a entrar en un tema muy delicado que es la ansiedad y la paranoia. Es algo bastante complicado ya que no todos los usuarios reportan ese efecto, pero algunos sí que lo hacen y por lo tanto es importante hablar de ello. La ansiedad se suele describir como una ansiedad leve, ¿vale? A veces nos ponemos a pensar más de la cuenta cuando no es lo que queremos en el momento o incluso también, como comentamos, algunos usuarios reportan paranoia. De hecho, no sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez, pero a mí sí que me ha sucedido. Por ejemplo, estar en un sitio con mucha gente y bueno, estar tú fumado y decir todo el mundo se da cuenta, no sé qué, empezar a mirar para todos lados, se me nota un montón. Y claro, a ti te puede dar igual, pero claro, a veces te crea ciertas sensaciones que no son muy agradables y por eso es importante saber cuándo fumar. Otro punto también destacable es el mareo.
Muchos consumidores, sobre todo aquellos que no tienen una gran tolerancia, alegan que después de haber consumido pues notan pequeño malestar, un mareo, un dolor de cabeza, que se suele ir rápido, pero que es bastante molesto. Además, también pierden un poco lo que viene siendo la coordinación de movimientos, que para según qué actividad tengas que desarrollar es muy importante. Y ligado un poco a esto, podríamos pasar ya al siguiente escalón de este mareo, que sería la famosa pálida, ¿no? El blancazo, que podemos decir aquí en España. Dicha pálida, como comentamos, lo que viene a ser es como una especie de sobredosis de marihuana que depende de muchos factores. Por ejemplo, si has mezclado el cannabis con alcohol o si no has comido, etc. Pero ¿esto por qué pasa? Esto al final lo que es una bajada de la presión arterial junto a una bajada del azúcar en sangre. Es algo que incluso puede llegar a provocar la pérdida de conciencia y que, lógicamente, no es nada agradable. Pero intentando ver un poco la parte positiva, no te vas a morir. Simplemente vas a pasar un muy mal rato, eso cualquiera que haya pasado una pálida lo sabe. Si tienes algún refresco o algo que contenga azúcar, te va a ir muy bien. Aún así, si tú frecuentemente cuando fumas tienes este tipo de efectos, deja de fumar, porque está claro que la planta pues no es para ti y no tienes que esforzarte para que lo sea. Otro punto que no es muy común, pero que por la gravedad de la situación queremos comentar, son las psicosis agudas. Hay momentos que después de fumar el usuario comenta que le ha provocado ciertas alucinaciones, podríamos llegar a decir, y que desde luego eso no es una situación agradable, ver cosas que no están ahí y que te provocan sentimientos negativos. Como comentamos, para nada es un punto positivo. Así que al mínimo indicio de que puedas sufrir algo así, déjalo estar porque no vale la pena, como venimos comentando. Y algo un poco relacionado con esto también es el tema de enfermedades mentales, como ya hemos comentado alguna vez, pero siempre está bien recalcar. No es que la marihuana te vaya a provocar el desarrollo de una enfermedad mental como tal, sino que propicia en aquellas personas que ya puedan tener antecedentes familiares y una predisposición natural a desarrollar ciertos tipos de enfermedades mentales, pues propicia que las desarrollen. Hablamos de enfermedades mentales como por ejemplo la esquizofrenia. Algo también importante no es que el cannabis provoque esto, sino que hay un cannabinoide en concreto dentro del cannabis que es el que más lo propicia. En este caso hablamos del THC, ya que tiene efectos psicoactivos. Si tú, por ejemplo, eres consumidor habitual de CBD, el CBD no te va a provocar esto, dado que el CBD es un cannabinoide que no tiene efectos psicoactivos. Así que puede ser una buena alternativa para aquella gente que quiera fumar, pero que no se quiera arriesgar con los efectos que produce el tetrahidrocannabinol.